Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están de pie. Gracias por dar la vida, la salvación, la ayuda, la bendición. Y ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, podamos entender esta escritura. Y Señor mi Dios, estamos en tus manos. Gracias, Señor, has sido muy bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 23, desde el verso 26. Este pasaje, hermanos, es algo prolongado. Vamos a verlo en dos partes. Hoy vemos la primera parte. El título de esta transmisión es Últimos Momentos. Dice así la escritura, Lucas 23, 26. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevara tras Jesús. Amén. En esta porción, hermanos amados, se menciona que el Señor Jesús recibió algo de ayuda acerca de cargar la cruz, y que pusieron a este hombre, Simón de Cirene, para que lo ayudara. Muy bien, hermanitos amados, es entendible. El Señor Jesús estaba deshecho de su cuerpo, literalmente, pues lo habían azotado demasiado y sí requería algo de ayuda. Pero sin embargo, hermanitos, Él nunca renunció a esa cruz. La llevó hasta el final. Ahora dice la palabra de Dios en el verso 27. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí, mis hermanos amados, este dato que se menciona acerca de estas palabras, como si fueran proféticas, una profecía para después, en el caso de los hijos de Dios, también cristianos. Pues dice, hermanos amados, que les dijo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. O sea, habla de un acontecer futuro. Pues dice el 29, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Hermanitos, habla de acontecimientos fuertes, terribles. Podemos aplicarlo, hacer alusión a la gran tribulación. Podemos, hermanitos, entender de los tiempos difíciles que vienen para los últimos días, a tal grado que se va a decir que son bienaventuradas las mujeres, pues que nunca concibieron hijos, porque no iban a conocer el dolor de perder un hijo o de verlo sufrir. Ahora dice el verso 30, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. O sea, hermanitos, sí, mencionan los últimos tiempos. Y para Israel es entendible que a ellos les tocan sufrir la gran tribulación. Se le conoce como la semana 70 de Daniel. Se le conoce, hermanos amados, como la angustia de Jacob. Y serán días de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio, dice la escritura. Pero aclare y aclara algo más el Señor. Dice en el 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Se refería a sí mismo, que siendo Él el Santo Hijo de Dios,
lo iban a maltratar de tal manera, iba a sufrir tanto, y ya estaba en eso. ¿Qué se esperaría del árbol seco? O sea, habla de todos los demás. ¿Cuánto iban a sufrir? ¿Cuánto van a batallar? Hermanitos, sí ha pasado. Muchos hijos de Dios han sufrido, han sido perseguidos, han sido aborrecidos, han sufrido injusticias. Y sin embargo, Dios en su gracia los sostiene. Así es el Señor. Es maravilloso, es bueno, es fiel. Y hermanos amados, claro que uno al escuchar esta clase de profecías, anticipaciones, uno considera que se esperan cosas muy fuertes, sufrimientos muy terribles. Y sí, es verdad que vienen. Solamente, hermanitos, que cabe mencionar que hay algo que se llama gracia de Dios, que viene a ayudarnos cuando estamos en situaciones así. Y hermanitos, para hacerlo un poquito más claro, le puedo decir con estas palabras siguientes para hacerlo entendible. Es como si el Señor nos anestesiara en ciertos momentos, no siempre, pero en ciertos momentos sí. ¿Cómo que nos anestesiara? Bueno, en el caso nuestro, hermanitos, no en el caso del Señor Jesús, porque a Él le dieron mirra mezclado con vino, aparte del vinagre que le ofrecieron cuando Él dijo que tenía sed. Esa parte, hermanitos, vino con mirra, que era medicinal, y sí, como un anestesiante, para que no sufriera tanto tormento de dolor. Pero Él no lo quiso beber, dice la Escritura. Bueno, eso es en el caso del Señor. Me voy a referir, hermanitos, a la historia de Esteban en el libro de los Hechos, cuando ya lo apedreaban. Lo habían calumniado, hermanitos, que había blasfemado contra Moisés y contra el templo, y la gente estaba muy enardecida y lo comenzaron a apedrear después de que él les predicó. Y dice la palabra de Dios que cuando ya le estaban lanzando las piedras, él miró al cielo y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, o sea, al Señor Jesús. Y con eso más se enardecían los judíos. Pero ¿a qué voy con esto? De que con esa visión, hermanitos, y lleno del Espíritu Santo, por eso como anestesiado, él podía decir: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál pecado? Asesinato. Lo estaban asesinando. Bueno, como un hombre en los últimos momentos de su vida puede pensar en los demás. Cuando uno está sintiendo el dolor de cada pedrada en su cuerpo, en su cabeza, en su rostro, en sus miembros, y piedras no siempre pequeñas, ser lapidado. Y hermanos amados, tener espacio para pedir por los demás. También el Señor Jesús pidió algo similar. Y Esteban, este diácono lleno del Espíritu Santo, puedo decir que por ver la visión del Señor y por tener la llenura del Espíritu Santo, eso, hermanitos, era algo así como su anestesia. Y bueno, hermanitos, alguna vez, ya tiene algo de tiempo, en las transmisiones muy anteriores, le llegué a mencionar algo, y esto se lo repito, un testimonio, para darle ejemplo del anestesiante. Estaba yo, hermanitos amados, en otra iglesia antes de llegar a la que estamos actualmente. Y hermanos amados, yo tenía un pastor. Yo no era el pastor de la iglesia, solamente le ayudaba al pastor, y era el pastor de jóvenes. Y un día, este pastor
me envió a comprar unos focos que se requerían para el templo a un lugar muy conocido en nuestros entornos, un día miércoles en el tianguis muy grande que se hace en la estación de Acatitla. Y me envió. Y hermanos amados, yo también aproveché para buscar unos zapatos que necesitaba. Yo llevaba un celular nuevo. En aquel entonces, hermanitos, estoy hablando del año 2002. Los celulares no eran como ahora, pero sí eran muy útiles y a la vez era muy caro llamar por celular. Bueno, ese celular, hermanitos, ahorita le comento el fin, pero a lo que voy es acerca de la anestesia. Cuando, hermanos amados, yo fui a ese tianguis, sí compré y conseguí todo, y también el encargo del pastor y mis zapatos. Pero resulta que tuve hambre, vi un puesto de tacos y me fui a comer allí. Y usted sabe todo lo que hay, todo lo que se mueve en un tianguis, el barullo, la multitud, el ir y venir, la música pagana de aquí por allá y todo ese escándalo. Y hermanos amados, cuando empecé a comer esos tacos muy sabrosos, de repente llegó el Espíritu Santo y me llenó de su presencia, comiendo tacos en medio de música pagana y gente no cristiana. Y cuando lo empecé a sentir, dije: Espíritu Santo, eres tú, ¿verdad? Y empecé a derramar mis lágrimas, pues ahí en el plato de tacos, y lloraba y me asomaba si me estaban viendo a alguien, porque pues qué raro ver a alguien comer y llorar al mismo tiempo. Y nadie me veía. Pero el caso es, hermanitos, de que terminé de comer y lleno del Espíritu Santo, subí al puente que atraviesa para el otro lado, ya para ir al templo donde estaba. Y hermanos amados, subiendo el puente, me asaltaron. Me quitaron todo, menos los focos que me encargó el pastor y mis zapatos que compré. Pero allí se fue mi celular. En ese celular yo tenía contactos de pastores, iglesias. Ahí estaba mi directorio telefónico. Y hermanos amados, era el tiempo en que yo oraba a Dios que me guiara, porque Dios me había dicho, como Abraham: vete, salte, vete. Y algo así como: a donde yo te mostraré. Muy parecido a Abraham. Por un año, hermanitos, Dios me estuvo hable y hable y hable en ese lugar anterior de que vaya, me saliera, pero no me decía a dónde. Solamente me decía: salte, salte. Y hermanos amados, en ese celular yo tenía la confianza carnal de que le llamaría a algún pastor o alguna iglesia para concertar y acordar que pues me voy a ir a ese lado, a cualquiera de esas iglesias o con cualquiera de esos pastores, de ese directorio, de ese celular. Pero me lo robaron. Me quitaron dinero, claro que sí, varias cosas. Entre la multitud fue un asalto. Y hermanos amados, cuando ya pasó todo, llegué al templo, en mi cuarto, ahí me postré y me senté en el piso también y empecé a llorar. Y le dije: Señor, gracias por todo, ahora ya no tengo con quién contactarme. Y bueno, yo no tenía directorio escrito, todo estaba en el celular. Esos celulares no tenían ni cámara, ni pantalla a color, ni internet, nada de lo que hoy tienen. Y bueno, en eso abro mi mochila y ahí estaban los zapatos de una suela muy gruesa, así como para trabajo. Y el Espíritu Santo me dio testimonio: vas a caminar mucho, por eso te dejé los zapatos.
Por eso no te los quitaron, porque vas a caminar mucho. Y bueno, hermanitos, de ahí prosiguió la historia para que el Señor nos guiara a donde hoy actualmente servimos al Señor. Pero a lo que me refiero es de que, lleno del Espíritu Santo, así me asaltaron. No sentí miedo, ni nervios, ni coraje, ni susto, todas las sensaciones que se sienten cuando uno sufre un asalto. O sea, hermanos amados, cuando me pasó todo eso, yo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso pude entender que al siervo diácono Esteban, cuando estaba lleno de la presencia de Dios, viendo la visión del Señor Jesús en el cielo, pues no sentía las piedras. Sí murió, cerró sus ojos, pero así como anestesiado. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo, la visión que él tenía en ese momento, causaban que él no sintiera más dolor. No hacía el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, le menciono todo esto, hermanitos, porque aquí dice la palabra del Señor Jesús en el 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿Qué no se hará? O sea, mis hermanos, habla del sufrimiento de todos los hijos de Dios, que les toque esto. Y por eso le decía a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. O sea, el futuro que les esperaba. Ahora, hermanos amados, lo entiendo, que todo tipo de dolor, malestar, sufrimiento, persecución, aborrecimiento hacia uno, todo es sobrellevable si estamos llenos del Espíritu Santo. Es como si estuviéramos anestesiados. No sentimos el dolor, pero aún así el Señor nos puede librar de las angustias, dice su palabra. Bueno, entonces está anticipado que hijos de Dios van a sufrir muchísimo. Ahora dice la palabra del Señor, continuamos en el 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía, hermanitos, con el cuerpo molido, su espíritu, su alma quebrantados, todavía intercedía, todavía tenía espacio para amar, para preocuparse por los demás. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos los que lo hacían sufrir, azotaban, se burlaban, lo crucificaron, él pedía por ellos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una intercesión de amor, hermanos. ¿Quién oraría por una persona que le está haciendo daño en ese momento? Pero él es varón de dolores. Él no vino a perder las almas, sino para que fueran salvas por medio de él. Ahora dice la palabra, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Así era el sufrimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Fue terrible. Sus últimos momentos en la tierra fueron terribles. Todo por amor. Y esa obra es eterna, hermanos.
obra de eterna salvación. El que cree en Él tiene vida eterna. Todo porque Él murió por nuestros pecados. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Usted, hermanito, hermanita, que creen en el Señor Jesús, siempre denle gracias, alabanza, reconocimiento por todo lo que Él hizo. Este es el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, muchas gracias. También está escrito: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Ahora también has anticipado que sufrirán tus hijos, y más en la gran tribulación, todos aquellos que corresponden para ese tiempo. Pero, Señor, también tú los ayudarás y les darás de tu gracia. Y nosotros, Señor, que todavía estamos en la tierra, nos ayudas para los siguientes y breves días que vienen. Todo está en tus manos. Guarda a mis hermanitos, cúbrelos con la sangre de Cristo. En ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les esperamos mañana, si no ha sonado la trompeta, a las 5 de la mañana. Amén.